Hola a todos. Hoy día vamos a tratar un tema que para muchos, sobre todo para los que están iniciando, puede ser muy importante y donde hemos detectado que hay bastantes dudas. Básicamente lo que vamos a hablar hoy día es cómo formalizar una empresa en Chile. Insisto que esto para quienes hemos creado empresas puede ser hoy día algo bastante básico, algo que ya dominan, pero alguien que está partiendo, que no sabe qué va a tener que hacer, a toda la incertidumbre de poder emprender le vamos a añadir el que muchas veces no saben qué hacer, dónde ir, cómo hacerlo. Y además, y creo que es lo más importante, vamos a abordar algunas cosas básicamente que tienen que ver con qué no hacer. O sea, cosas que eventualmente van a añadirle más riesgo a tu negocio y que eventualmente podrían hacer que termines incluso pagando más impuestos y asumiendo también más riesgo. Lo primero, establecer que en Chile se pueden crear empresas como persona natural y persona jurídica. Vamos a pasar inmediatamente a explicar estos dos conceptos, pero básicamente como persona natural, que es lo que aparece acá, asumes un alto riesgo y también pagas una mayor cantidad de impuestos. Por tanto, no se recomienda en ningún caso hacerlo como persona natural. Cuando nos referimos con persona natural, estaríamos hablando de alguien que genera su empresa y comienza a operar con su propio root, ¿ya? No con un root distinto como puede ser una empresa. Primero, como les decía, vamos a los conceptos básicos, ¿ya? Muy sencillos. Una persona natural somos todos, o sea, cualquier persona que viva en Chile y que tenga un root chileno es una persona natural. Y el Estado de Chile nos garantiza la posibilidad de ejercer actividades comerciales. Por tanto, cualquier persona, ustedes, yo, pueden con su RUT personal ir al Servicio de Impuestos Internos y hacer inicio de actividades en primera categoría. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente yo paso a tener una empresa. Podrá ser pequeña, podrá no facturar nada, pero es una empresa. Y eso lo pueden hacer cualquier persona natural, insisto, solamente con el RUT personal, un trámite muy sencillo que es ir al Servicio de Impuestos Internos. Tú llenas un formulario que se llama formulario de inicio de actividades o formulario 4415, como se conoce más técnicamente. Y esto que les estaba comentando ahora, es simplemente para aclarar que es una persona natural. Insisto, nosotros no recomendamos que lo vayan a hacer como persona natural. Hay muchas mejores formas de hacerlo y eso es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Después tenemos también, bueno, las personas naturales cuando hacen inicio de actividades pasan a llamarse empresas unipersonales o individuales. Eso es lo que tiene una persona que funciona y opera con su propio RUT tributando en primera categoría y es una empresa que funciona con el RUT del empresario, en este caso ustedes. Principal problema, y lo destacamos acá, ¿ya? Esta presentación después la vamos a dejar disponible para descarga igualmente. Responde ilimitadamente sobre sus compromisos adquiridos por el negocio, es decir, incluso con sus bienes particulares. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un negocio y te endeudas, por ejemplo, con bancos y acreedores, respondes por absolutamente todo lo que tú tienes, lo tengas o no involucrado en el negocio. Por ejemplo, tú tienes un auto a tu nombre, tú tienes una casa a tu nombre. Con esta figura tú emprendes y lo podrías perder, ¿ya? Pensemos siempre que emprender es una actividad maravillosa, a nosotros nos encanta el emprendimiento, pero igualmente es una actividad que tiene riesgo y la idea es que ese riesgo uno pudiera controlarlo al mínimo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de perder todo tu patrimonio, obviamente que eso no es controlar el riesgo y por eso esta figura no es recomendable. Y además, las personas naturales pagan impuestos más altos que las empresas, terminan pagando un impuesto que se llama global complementario que es más alto, por tanto aumentar tus ingresos siendo una empresa como persona natural igualmente te hace pagar más impuestos. Entonces ahí tienes dos cosas que claramente hacen que sea una desventaja crear una empresa como persona natural. Y uno dirá, oye, pero entonces ¿por qué existe esta figura si es tan mala? Existe básicamente porque hace algún tiempo, hace algunos años,
constituir una empresa implicaba un costo de alrededor de 500.000 pesos. Muchos emprendedores no contaban con esos recursos, por tanto no podían constituir una persona jurídica, que es lo que vamos a pasar a ver ahora, y terminaban haciéndolo como persona natural. Hoy día esos costos han bajado muchísimo, prácticamente no existen, y los tiempos también, por tanto hoy día ya no es recomendable. Aquí tenemos la otra opción, que es crear una persona jurídica. Una persona jurídica básicamente es un ente ficticio que tiene un root distinto al propio y que se puede también involucrar en actividades comerciales, es decir, puedes hacer inicio de actividades a través de una persona jurídica, siendo socio, incluso a veces el único socio de esta persona jurídica. Y las personas jurídicas, con root, insisto, distintos, son estos root de 70 y tantos millones, 76 millones hoy día que uno ve, eso es una persona jurídica, pueden constituir empresas como por ejemplo la EIRL, que básicamente es, cuando yo no tengo socios, voy a emprender solo, creo una empresa donde yo soy el único socio, pero ya no es con mi root personal y yo respondo solamente por el aporte que hice a la constitución de la empresa, es decir, lo que declaré. Por ejemplo, yo declaré que la empresa iba a iniciar actividades con 2 millones de pesos y no tiene nada más a su nombre y yo resulta que quiebro como empresa. ¿Cuánto se podrían llevar los acreedores, bancos, quien sea? Hasta 2 millones. ¿Pueden llevarse mi patrimonio personal que no es parte de la empresa? No pueden. Eso permite que uno pueda reemprender. Entonces, esta individual, sin socios. Si yo tengo socios, ¿puedo constituir esta? No, porque es individual. Después pasamos a la sociedad de responsabilidad limitada, también probablemente una de las más utilizadas, muy similar a la IRL. La diferencia principal, pero no la única, está en que pueden haber socios. ¿Cuántos? Desde 2 y hasta 50 socios podría tener una sociedad de responsabilidad limitada. Lo habitual es que sean 2, 3, 4 socios. La verdad que sería como extraño unas empresas de responsabilidad limitada con muchísimos socios, pues sería muy complicado tomar las decisiones. Aquí básicamente la recomendación, saber bien con quién te vas a asociar, porque este tipo de empresas son sociedades de personas, por tanto tiene que haber un grado de afinidad y vas a tener que poder trabajar bien con tus socios. De nuevo, se responde solamente por el aporte declarado por la empresa y los bienes que se puedan comprar a nombre de la empresa y nada más. El patrimonio personal de los socios es intocable en este caso, en caso de embargo, cualquier cosa que pudiera pasar, si es que a uno, insisto, le va mal. Aquí el riesgo es solamente lo involucrado en la empresa y de nuevo, si nos va mal, eventualmente uno podría reemprender. Y después tenemos probablemente la que hoy día está más de moda, por decirlo de alguna forma, que son las sociedades por acciones. ¿Cuáles son las ventajas y diferencias que tienen con las otras? Las sociedades por acciones son sociedades de capital. ¿A qué se refiere eso? Pues las anteriores son sociedades de personas. Acá son sociedades que emiten acciones, ¿ya? Uno es dueño de una cantidad de acciones de la empresa y son muy dinámicas porque yo puedo vender esta cantidad de acciones para incorporar nuevos socios, incluso puedo aumentarla. Son empresas que te permiten, por ejemplo, aumentar el capital rápido para desarrollar nuevos proyectos. No tienen un número mínimo ni máximo de socios. Eventualmente yo podría constituir una sociedad por acciones siendo un único socio igual que una IRL, pero para incorporar un socio, por ejemplo, una IRL no se puede. Acá sí se podría, porque simplemente yo tendría que venderle acciones a uno o más socios que se puedan incorporar, e incluso yo puedo vender acciones, pero no necesariamente vendo administración de la empresa. ¿A qué me refiero? Yo vendo acciones, le digo a alguien, oye, tú compras acciones, inviertes en la empresa, yo sigo tomando las decisiones y tú vas a recibir una rentabilidad de acuerdo a lo que invertiste sin involucrarte en el negocio. O eventualmente sí, pero se pueden hacer distintos pactos accionarios. Sigo con lo siguiente. Después también tenemos las sociedades anónimas, las cuales existen sociedades anónimas abiertas y cerradas. Normalmente las sociedades anónimas están pensadas en empresas que van a partir con capitales bastante más grandes y para ciertos tipos de negocios de mayor envergadura, pero igual es una figura que existe y opera bastante, sobre todo con gran número de socios y funcionan similar a la sociedad por acciones, igualmente son sociedades de capital. Respecto
de las recomendaciones que les podemos hacer sobre qué tipo de figura societaria, esto es una decisión totalmente personal y de cada equipo emprendedor, pero en general nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones. ¿Ya? Las EIRL también son una muy buena figura, las sociedades anónimas también, todas tienen ventajas y desventajas, pero las que hemos visto y en las que los socios de tanto de Alpha Consulting como de Emprendetur tenemos experiencia, es con sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada fáciles de administración, dinámicas y que funcionan bastante bien. Insisto, nunca como persona natural, esa es la premisa. Y después, ahora viene el tema de cómo hago el proceso. Ya, yo digo, por ejemplo, quiero constituir una IRL, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones. ¿Qué es lo que hago? ¿Ya? Y aquí tengo dos caminos. En el año 2014 se aprobó la ley de empresa en un día, que nos permite un camino bastante simplificado que se hace por internet y además que se demora un par de horas. ¿Ya? Empresa en un día, en realidad en menos de un día yo podría constituir una empresa, básicamente es eso, pero sigue existiendo en paralelo el camino tradicional, digamos, el de la ley antigua, pero que no se elimina con esta nueva opción de crearla a través de internet, sino que sigue existiendo. Y hoy día también existen personas y emprendedores que todavía optan por este camino antiguo, ¿ya? Personalmente, y nosotros lo que nosotros recomendamos siempre es hacerlo por empresa en un día, básicamente por los costos y tiempo, pero sigue existiendo la opción de que ustedes lo puedan hacer del modo tradicional. Vamos a ver primero el modo tradicional, que es un poco más lento y requiere un poco más de explicación porque son más trámites. Primero, en cualquiera de los dos se debe definir el tipo de empresa. EIRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, SPA, Sociedad Anónima. Una vez decidido eso, si lo hacemos por el proceso antiguo, tradicional, tenemos que primero redactar una escritura de constitución de sociedad. Y no lo tenemos que hacer nosotros, en realidad no lo podemos hacer nosotros, necesariamente tiene que hacerlo un abogado. ¿Por qué? No tanto por los conocimientos técnicos que hay que tener, porque la verdad que no es un documento complejo. Una escritura de constitución de sociedad básicamente es un contrato muy similar a otros contratos que uno pueda redactar, por tanto no es que uno tenga que tener una gran experticia para poder hacerlo, pero la ley dice que las constituciones de sociedad, y así se los van a exigir en la notaría después cuando tengan que validarla, deben venir patrocinadas, ese es el concepto, por un abogado, es decir, debe haberlas escrito un abogado. Después de que tenemos la escritura de constitución, hay que legalizarla y hay que ir a notaría para que efectivamente le pongan un timbre y pase a ser un documento legal. Hay que inscribirla en el registro de comercio, conservador de bienes raíces, y se debe publicar en el diario oficial. Paso ahora a explicar cada uno. La escritura de constitución de sociedad básicamente es, como les decía, un contrato que establece quiénes son los socios, dónde va a estar el domicilio, a qué se va a dedicar la empresa, que técnicamente se llama objeto social y es muy importante porque va a tener que ver con que el servicio de impuestos internos después cuando hagas inicio de actividades te va a habilitar o no giros de acuerdo al objeto social, por tanto hay que fijarse muy bien en su redacción. Y el costo de esto, un abogado cobra en promedio, según la Cámara de Comercio de Santiago, entre 50 y 200 mil pesos. Y en realidad en la práctica creemos que es una referencia bastante acertada. Entonces ahí tienes el primer costo, entre 50 y 200 mil pesos en este tipo de proceso, porque no hemos visto todavía empresa en un día. Después tenemos que ir a legalizar la escritura, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Tenemos que ir a una notaría y presentar el documento. Normalmente uno va con el abogado, el notario ve la escritura, ve que está todo ok, la firma, le pone un timbre y de nuevo te cobra. En Chile normalmente las empresas se constituyen con capitales de entre 1 millón y 4 millones, hasta 8 millones probablemente de pesos, no es más que eso. La gran mayoría de las empresas eso es lo que declaran. El costo de ese trámite debería estar en torno a los 60, a los 100 mil pesos, dependiendo de cuánto declaraste y más o menos cuánto te cobre la notaría el arancel, porque ellos tienen aranceles de referencia, pero no están obligados a un precio fijo. De nuevo,
otro costo que debes añadir a la constitución. Y además esto es tiempo, ¿eh? En promedio son 17 días, pero fácilmente esto se puede demorar un mes, dependiendo el abogado y dependiendo varias cosas. Después debemos publicar en el diario oficial. Esto hoy día ya no tiene costo, antes esto tenía costo, ya no tiene costo, entonces sale de notaría, normalmente el abogado se encarga de que esto se publique. ¿Qué es el diario oficial? Es un diario de circulación a nivel nacional donde se publica todo lo que la ley obliga que debe publicarse. Y sale todos los días, y todos los días salen las publicaciones, por ejemplo, de todas las sociedades que se constituyen en Chile. Y el trámite, como les decía, es gratis. Y después que tenemos toda esta documentación, tenemos que ir al conservador de bienes raíces e inscribir en el registro de comercio, y adivinen, nos cobran de nuevo. Además, quedamos sujetos a que parte de nuestra documentación está en notaría y parte de nuestra documentación está en el registro de comercio. Entonces, el constituir por este sistema nos obliga a hacer muchos trámites después a través del registro de comercio. En Santiago los conservadores son bastante rápidos y permiten hacer los trámites por internet, pero en regiones, nosotros estamos en región, por ejemplo, en este momento estamos en Temuco. En Temuco, acá solamente sacar un certificado de vigencia que dice simplemente que tu empresa está vigente, se puede demorar entre 5 y hasta 7 días hábiles. Si tú lo necesitabas urgente, puede que ni siquiera te sirva. Entonces ahí, esta es una de las grandes desventajas, el tener que operar con el conservador de bienes raíces en este tipo de constitución de sociedad. Y después, bueno, eso después de que tienes el registro en el conservador de bienes raíces, está listo. Tienes tu empresa constituida y ahí puedes pasar al proceso de hacer inicio de actividades. Vamos al otro proceso en paralelo. Después igual vamos a hablar del tema del inicio de actividades, pero es necesario que ahora hagamos el parangón con respecto a lo que es empresa en un día. Hoy día tú puedes crear EIRL, Sociedad Responsabilidad Limitada, y SPA a través del sistema de empresa en un día. Y esto es sumamente simple. Tú hoy día ingresas a tuempresaenundía.cl, te va a redireccionar a una nueva página que se llama Escritorio de Empresas. Ahí vas a tener que registrarte, elegir el tipo de empresa que vas a constituir, EIRL, Sociedad Responsabilidad Limitada o SPA en este caso, y te va a aparecer un formulario, ¿ya? Que tú vas a tener que ir completando con algunos datos muy sencillos de completar, y tú vas definiendo la constitución de sociedad de tu empresa, que en este sistema se pasa a llamar estatuto actualizado. Ese es el nuevo nombre que tienen las constituciones de empresa. Una vez que tú lo tienes listo, y aquí vas a tener que definir quiénes son tus socios, el capital de la empresa, etcétera. Puede que incluso te salgan algunas dudas que podrías preguntarles si bien a otro emprendedor, o incluso existen hoy día abogados especializados en este sistema que por no más de 2 UF te asesoran en el proceso para que quede todo bien, pero los costos obviamente son muchísimo más bajos que con el proceso anterior, y esto es muchísimo más rápido. Y después, simplemente para validar, una vez que esto lo tienes listo, tú tienes que anotar un número de atención que va a aparecer en la misma página y dirigirte a una notaría. Las notarías tienen tarifa estandarizada por ley que está alrededor de los 7.000 pesos. Es un valor en una fracción de UF más específico, pero es alrededor de 7.000 pesos en la práctica. Aquí muy importante, hemos detectado algunas notarías que vulneran esto y que cobran hasta 20.000 pesos por este trámite. Eso es un abuso, no lo pueden hacer, y si ustedes presencian esto, primero vayan a otra notaría, y lo otro que pueden hacer es hacer una denuncia al ministro visitador. En nuestra experiencia, las notarías incluso pueden terminar multadas por esto, y es una práctica que debería terminarse porque, insisto, es un abuso. Esto está normado por ley. En la ley específicamente aparece el valor de este trámite. Por tanto, si ustedes lo hicieron sin abogado o no se asesoraron, pero lo hicieron bien igual, al final el costo puede ser 7.000 pesos. Por tanto, es muy, muy barato, sobre todo comparado con el proceso anterior. Entonces, ustedes son libres de elegir cualquiera de las dos opciones. Nosotros recomendamos esta por el costo y porque de verdad el sistema funciona muy bien. Personalmente yo he constituido empresas en los dos sistemas, y la verdad es que las dos son exactamente iguales. Las dos pueden funcionar igual, tienen cuentas
corrientes con bancos, que a veces te dicen, no, es que no te van a abrir una cuenta corriente en el banco. Esos son mentiras, básicamente, de gente que probablemente se quedó pegada en el sistema anterior y no quiere aceptar que hoy día esta es la nueva forma de crear empresas. Y lo otro es el tema del conservador de bienes raíces, que de verdad, sobre todo para los que trabajamos, por ejemplo, con proyectos de licitación, con el Estado, y necesitamos permanentemente documentación, y en regiones, la verdad que el conservador de bienes raíces se convierte en un lastre bastante difícil de llevar. De hecho, después voy a hablar de un trámite que podemos hacer los que tenemos empresas constituidas antiguas para poder cambiarnos a este nuevo sistema. Y bueno, independiente del sistema que uno ocupe, nosotros recomendamos Empresa en un Día. Después de que tú tienes constituida tu empresa, tienes tu carpeta en un caso, porque en un caso vas a tener documentos físicos y en el otro simplemente vas a tener documentos digitales que vas a poder imprimir en todo momento. Te diriges simplemente al Servicio de Impuestos Internos y haces el trámite de inicio de actividades con el formulario 4415 según el giro comercial que tenga que ver con la empresa que tú constituiste y listo. O sea, ya desde ahí para adelante tú puedes empezar a operar. Lo que te queda es inscribirte hoy día en el sistema de facturación electrónica. Dejamos acá el tema de la opción de que puede ser manual todavía porque hay algunas regiones que por algunas circunstancias todavía no están sujetas a obligadamente tener facturación electrónica, pero ya hoy día es casi en todo Chile. De nuevo, el sistema de facturación electrónica es muy sencillo. El sistema gratuito que ofrece la misma página del Servicio de Impuestos Internos funciona muy bien. Ustedes se inscriben ahí, compran un certificado digital, lo instalan y a partir de ahí, desde un computador cualquiera, pueden simplemente empezar a facturar. Y lo último, y esto también es algo que se discute bastante, es que algunos dicen, no, es que algunas empresas no necesitan patente municipal. Todas las todas las empresas necesitan una patente comercial municipal y tienen que pagarla, están obligados a pagarla. Nosotros nos instamos a que idealmente lo hagan. Y para esto tienen que dirigirse a un municipio, buscar la documentación que tienen que llevar, que en realidad normalmente es la constitución de la empresa y algunos documentos adicionales que te puede pedir cada municipio, y tramitar una patente, la verdad que no debería demorarse más de una semana. Y con esto, tal como dice en la última diapositiva de la presentación, ustedes están listos para salir a vender. O sea, ya de aquí para adelante pueden lanzarse al mundo del emprendimiento. Y lo último, una pregunta. Perfecto. La voy a... Permiso, que me están... Esta es la gracia de la interactividad de que estamos justamente en vivo en este momento en la charla. Ya. Dice, Emprendetub consulta. En una empresa SPA, ¿cómo puedes definir el valor de las acciones en caso de incorporar socios o inversionistas? Miren, en general, en todo lo que es legislación, el Estado te pone un marco referencial, te dice, mira, en realidad, esto es lo mínimo que tú puedes hacer y a lo que estás obligado. Y te da la libertad para muchas cosas, entre ellas el fijar el valor accionario. Ustedes pueden definir que el mínimo que puede valer una acción en Chile, pensando en la restricción que tenemos por el tipo de moneda que tenemos, podría ser $1, ¿ya? Pero una acción de una empresa podría valer hasta el infinito y más allá, de acuerdo a la valorización comercial que ustedes simplemente quieren darle. Por tanto, la ley no establece el valor como nos estaban preguntando, sino que simplemente te dice que puede ser cualquier valor, y el valor ustedes se lo van a dar en relación probablemente a una valorización que se puede hacer de la empresa, ya sea en base a facturación, clientes activos, etcétera. Hay muchos sistemas para valorización de empresas y este es un tema que probablemente vamos a tratar en otro capítulo. Lo último, antes de terminar, que quería comentarles es que hay muchos que constituimos empresas anteriores al 2014 y anteriores a Empresa en un Día, y vemos hoy día que este sistema nuevo de Empresa en un Día tiene un montón de ventajas, es decir, no hay papel, o sea, es todo digital, puedo sacar certificado de vigencia online, de anotaciones igual, puedo modificar la empresa
prácticamente a costo cero, solamente pagando los 7.000 pesos. Si yo quisiera modificar la empresa por el sistema antiguo, tendría que hacer todo el trámite de nuevo y pagar todo de nuevo. El abogado me va a cobrar de nuevo, notario, conservador, etcétera. Y me voy a demorar bastante. En cambio, si una empresa migrada yo la puedo modificar muchas veces, lo puedo hacer yo mismo y además solamente pago 7.000 pesos. Entonces, los que estamos en empresas constituidas anteriores a, uno tiende a pensar, estamos al margen, no podemos, chuta, que el lata que yo emprendí antes. No es así. Existe un trámite que hoy día es poco difundido, hay muchos emprendedores que lo conocen, pero también una gran cantidad que no lo conocen. De hecho, personalmente cuando yo lo he comentado, hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿cómo se hace eso? Se llama migración. La migración consiste en que yo voy al conservador de bienes raíces donde tengo registrada mi empresa, solicito un certificado de migración, que hasta donde yo hice el último trámite de migración de una empresa mía se demoraba como 15 días, pero vale la pena esperar. Me entregan el certificado de migración, yo hago el proceso de migración en la misma página de empresa en un día, voy a tener que subir este documento digital de migración y al terminar el proceso voy a tener que ir a una notaría con la documentación a validar el proceso y de ahí para adelante mi empresa va a pasar a ser exactamente igual que una constituida en una empresa empresa en un día, con todas las ventajas que ese sistema me proporciona. Ese es el último tip y consejo que les queríamos dar. Ojalá que les sirva y muchas gracias.